Los Mapogo. Fue considerada como la coalición más poderosa que ha existido en Sabi-San. Su historia quedó grabada en la memoria de todos. Y uno de estos machos destacó por llevar su comportamiento a otro nivel. Mr. T, quien nació en 2002, en la manada Esparta, misma manada en la que nacieron sus otros 4 hermanos. Desde temprana edad, Mr. T mostraba un comportamiento totalmente distinto al resto de sus hermanos. Era un león especial. Tenía un compañero inseparable, su hermano Cola Torcida, con el que formó un fuerte vínculo. En una ocasión, uno de ellos fue visto comiendo junto a su padre sin temor alguno, demostrando audacia a tan corta edad. Tanto Mr. T como Cola Torcida eran cachorros con muchas cualidades. Pero tan pronto como crecieron, Mr. T y sus 4 hermanos tuvieron que enfrentar su primer desafío: aprender a cazar. Pero no salió como esperaban, y casi pierden la vida. Habían quedado atrapados entre los búfalos mientras sus madres les enseñaban a cazar. Por fortuna, Mr. T y sus hermanos lograron escapar. Pero varios cachorros menores que los Mapogo fueron asesinados. Tiempo después se unió a la manada un nuevo miembro, era Makulu. Al alcanzar la madurez sexual, los ahora 6 Mapogo fueron expulsados de la manada. En 2004, Mr. T y sus hermanos iniciaron su travesía. Luego de un tiempo de vida nómada, en 2006 conquistaron su primera manada, y se hicieron un territorio en el norte de Sabi-San, y ese fue el comienzo del reinado del terror. En su toma de poder, los Mapogo acabaron con todos los cachorros que encontraron. Mr. T demostró ser el más violento, asesinando cachorros e incluso algunas hembras. En 2008, casi todo Sabi-San estaba bajo su control, y tenían más de 8 manadas bajo dominio. Sin embargo, alguien quería estar al mando. Entonces, Mr. T desafió a su hermano, lo que ocasionó que la poderosa coalición se dividiera. Y Mr. T, junto a su fiel hermano Cola Torcida, se marcharon. Ambos se quedaron con la parte norte y central del territorio, y los otros 4 con el sector occidental. Durante 2 años, Mr. T y Cola Torcida lograron defender su territorio de machos nómadas, provenientes del Parque Nacional Kruger. Sin embargo, no se dieron cuenta de que una joven y fuerte coalición de 5 machos se acercaba desde el sur. En junio de 2010, los machos conocidos como Majingilans entraron en el territorio de Mr. T y Cola Torcida. Fue un desafío que afrontaron solos, logrando matar a uno de los invasores. Sin embargo, por la noche una tragedia ocurriría. Cola Torcida sería asesinado por los 4 Majingilans restantes. El despiadado Mr. T llegó, pero nada pudo hacer para salvar la vida de su hermano. Incluso se enfrentó a 2 de ellos, pero ya era muy tarde,
y finalmente se rindió y escapó. Poco después de la muerte de su inseparable hermano, Mr. T decidió volver al oeste con los otros 4 Mapogo. A su regreso, fue aceptado por sus hermanos y se hizo con el liderazgo de la coalición, y puso en práctica su terrible reputación. Asesinó a todos los cachorros para poder procrear los suyos. Hasta que el 16 de marzo de 2012, otra coalición de jóvenes machos llegó, eran los Elati. En ese momento solo quedaban 3 Mapogo, y entre ellos, Mr. T. El orgulloso y despiadado Mapogo se aferró a sus tierras y luchó por defenderla, incluso entregó su vida por ellas. El final de este legendario león había llegado. Mientras que los Mapogo restantes huyeron. Y así fue el final de un sanguinario y agresivo león, así como del reinado más violento que se haya visto. Por siempre en la memoria, los poderosos Mapogo.